Ya se está conectando. Ya. Puedes iniciar apenas te diga yo. Estamos transmitiendo en vivo, en directo. Adelante, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de nuestra cuenta corporativa. Bienvenidos a esta exposición vía Facebook. Saludamos a cada uno de ustedes y bienvenidos a este evento denominado Tips Tributarios para Microempresas, Emprendedores y Profesionales. Este live tiene como propósito analizar de manera general aspectos fiscales que pueden servir de mucho a este sector. Quienes estarán a cargo de esta charla virtual será John Hidalgo, quien es director de Audit Corporate y Tax Corporate por firmas miembros de la línea Global Internacional. También lo acompañará Diego Zambrano, gerente general de consultoría y práctica tributaria de la firma Tax Corporate Support. Antes de iniciar con la charla, un preámbulo, y es que entendemos que los efectos del coronavirus han dejado secuelas en las empresas y muchas de ellas han cerrado sus operaciones y quienes han salido de estas empresas han optado por emprender debido a que se encuentran en el desempleo. John, buenas noches. Cuéntame por qué han desarrollado este live para la comunidad de nuestras redes sociales corporativas. Estamos Está el audio, presentando un pequeño problema con el audio. Ok. Por favor, Hola, seguir ¿cómo reactivando. estás, Ok, Andrés? ¿sí me escucha Diego. bien ahí? Sí, sí, muy ¿Cómo bien. está? Hola, Sí, Andrés, bien. Diego. ¿Cómo está? Muy buenas noches a ustedes. Bueno, aquí en relación a tu pregunta y un poco conectándome al ambiente actual relacionado al tema que vamos a tratar, efectivamente esto tiene como un propósito, como un fin un poco enfocado a la situación que estamos viviendo. Más allá de la situación que se ha presentado en las compañías, muchas personas han decidido luego de esa difícil noticia de que las compañías han cerrado, tomar la decisión de emprender. Entonces, esto lleva consigo a que las compañías y principalmente, perdón, las personas que reciban estas noticias tomen una decisión. La decisión es buscar una alternativa de negocios para seguir subsistiendo, establecer aquella, Andrés, esa ganas que han tenido en algún momento de emprender y hemos desarrollado esto asociado al tema en común. Pues no. También sumado a qué otro tema. Aquellos emprendedores que iniciaron y esto de la pandemia le ha generado un poco de muchos cambios e innovar en sus negocios y nuevamente se han restablecido con el semáforo que estamos en amarillo en continuar trabajando. Y también a las microempresas, hablando de compañías que efectivamente tienen su estructura y también quieren reiniciar actividades y continuar con sus negocios. La idea de este live por Facebook es buscar alternativas idóneas con el propósito de continuar con el negocio. Y aquellas personas que van a emprender, también conocer que no solamente se debe focalizar en las ventas, también tenemos que preocuparnos mucho en la información financiera tributaria que estamos obligados a cumplir frente a las entidades de control. Entonces, un poco esto se va hacia allá, mi estimado Andrés. Bien, perfecto. Ahora vamos a escuchar la siguiente charla que está dirigido, obviamente, como lo dije desde un inicio, tips tributarios para microempresas, emprendedores y profesionales. Adelante con el evento virtual. Muchas gracias, Andrés. Y como señalábamos, tenemos un pequeño resumen para los que se empiezan a conectar ya, ¿no? Creo que empezamos demasiado puntual, Andrés. Creo que la vez anterior hubo un retraso de 10 minutos y la gente empieza ya a conectarse. Muy bien, para los que se están sumando, muchísimas gracias por conectarse y a los que se van a sumar. Estamos aquí esperándolos con el propósito de desarrollar este tema, que son los tips tributarios para emprendedores, empresarios, microempresarios y profesionales. También la línea profesional, Andrés, me olvidé decirla, también hay que analizarla
porque como persona natural, correcto, Diego, podemos también poder trabajar en los negocios, ¿no? Entonces tenemos un pequeño resumen ejecutivo que aquí Diego Zambrano nos va a acompañar en su desarrollo, y a medida de cada lámina que vayamos ejecutando, vamos a también tratar de ampliar un poquito dentro del plan de esta hora que hemos desarrollado este live. No tenemos, primero en el resumen ejecutivo, lo más importante, la apertura de inscripción de RUC en línea. Ahora ya no hay que ir al establecimiento, lo podemos hacer desde la comodidad de nuestro hogar, sacar nuestro RUC en línea. ¿Qué es el régimen impositivo para microempresas? Existe un tratamiento especial que por ganar un monto máximo en el año, puedo pagar un pago de impuestos que, comparado con lo que paga una empresa, podría haber cierto ahorro, ¿no? También la verificación del catastro de microempresas que publica el Servicio de Rentas Internas. Y este tema interesante, en esta agenda del día de hoy, el tema de las empresas SaaS, que son nuevas sociedades por acciones simplificadas, en esta ley orgánica, ¿no?, que sacó el gobierno de emprendimiento e innovación, que vendría a ser la nueva ley de compañías que en la actualidad podemos analizar. Entonces, le doy paso a Diego para empezar a analizar estos temas, y Andrés nos acompañas en el desarrollo de la charla. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. Sí, muchas gracias, John. Primero que nada, bueno, agradecerles a todas las personas que están en este momento acompañándonos y poder ser parte y discusión de este enorme tema, la verdad importante ahora que mucha gente ya ha perdido el empleo, como bien mencionabas, John, y que está esperando o viendo una forma de poder generar ingresos, y el emprendimiento, emprender un nuevo negocio es una forma de hacerlo. Y obviamente es importante porque siempre vemos la parte del flujo, del dinero, que voy a tener que pagar, a más allá de mis costos y gastos. También tengo que ver la parte impositiva porque también me va a afectar en lo que yo vaya a hacer. Entonces, es importante primero esta parte, una pequeña introducción. En el live lo que vamos a ver es una pequeña introducción a lo que es el régimen de microempresas y a este nuevo régimen establecido de las empresas SaaS, que son sociedades anónimas, pero simplificadas. En este caso, tienen otra forma más sencilla de crearlas, se crean en línea, y también vamos a ver ciertas problemáticas también que se están generando en la actualidad, porque como es algo nuevo, hay cierta discrepancia entre, por ejemplo, lo que pide en este caso el Servicio de Rentas Internas y lo que en este caso genera la super de compañías, ¿no? Entonces, un poco vamos a ver ese tipo de problemas, tips que podemos tener cuando creamos nuestra compañía, en el caso de los emprendedores que vayan directamente a crear su compañía, o en el caso de las personas naturales con el régimen para microempresas, que igual también afecta a lo que son compañías y sociedades. Entonces, vamos a la primera parte, que es la inscripción del RUC en línea. Ya en esto, como mencionados, ya la inscripción del RUC en línea se venía dando ya de algunos meses atrás por parte del Servicio de Rentas Internas para la creación de un RUC en línea. Pero ahora con el efecto de la pandemia, lo que han hecho es hacer totalmente el trámite en línea, ya que antes igual había que, más allá de que podías acceder primero al trámite en línea, tenías que igual ir a firmar cierta documentación si es que no tenías firma electrónica. Actualmente el proceso ya se hace totalmente en línea, pero tienes la necesidad de crear una firma electrónica como tal. ¿Quiénes pueden inscribirse para tener un RUC? Primero que nada, debemos tener en cuenta que debemos realizar una actividad económica, en este caso nuestro emprendimiento, sea venta de ropa, mascarillas, algo que se puso muy de moda también, la venta de las pruebas COVID, etcétera. Lo que vayamos a vender, primero tenemos que crear, en este caso generar un RUC en el Servicio de Rentas Internas para que podamos acceder a tener seamos parte del registro del Servicio de Rentas Internas y podamos generar facturas, etcétera, que normalmente nuestros clientes nos van a pedir este tipo de documentación. Ya, en este caso, ¿quiénes se pueden inscribir? Los ecuatorianos y extranjeros con cédula de identidad ecuatoriana. O sea, en el caso de los extranjeros, deberían tener una cédula de identidad ecuatoriana antes de poder inscribirse en el RUC. Los requisitos como tal es clave de acceso al SRI en línea, cédula de identidad vigente, haber
sufragado o poseer justificación de no haber sufragado en el caso de los ecuatorianos. Los que no son ecuatorianos no tienen la necesidad de tener eso. Diego, en esta parte es importante aclarar. ¿Cómo saco esa clave de acceso al SRI? ¿Es sencillo? ¿Tengo que tener, qué condiciones debo de tener para crear una clave de acceso? ¿Tengo que ir a las instalaciones del SRI para que me den esta clave? Un poco para que sepan. No es necesario. Hay un link dentro de la página web del SRI donde se genera la clave en línea y de esa forma se puede generar el root. El primer paso es generar la clave en línea y ahí es una clave provisional en este caso. Y ahí con el número de cédula se genera esa clave. Es un paso previo. Y de ahí ya generamos el root de acuerdo a la documentación que me pida, en este caso, el servicio de rentas internas, porque para cada tipo de actividad... Va a depender, ¿no? De Diego, va a depender, exactamente, esa partecita es importante. Adelante, Diego. Para cada tipo de actividad te pueden pedir diferentes papeles. Por ejemplo, alguien que es un profesional, en este caso abogado, contador, qué sé yo, pueden requerirle el título profesional, etcétera. Entonces, hay ciertas consideraciones para cada tipo de actividad. Pero actualmente también se pide, en este caso, primero generar una firma electrónica. Eso es lo primero que nos van a pedir, porque actualmente es totalmente en línea. Entonces, antes sí tenía que irse a firmar la firma de los documentos y todo eso, pero ahora no. Ahora ya se puede hacer todo en línea, pero es con la firma electrónica. ¿Dónde saco esa firma? Ya, tú, perfecto. Algo importantísimo que tienen que tener claro, cuando era a nivel físico, en este caso, funcionario del Servicio de Rentas Internas en la planta baja, en las ventanillas de atención, que ustedes saben que siempre están llenas, te piden mucha información física para ejecutar. Ahora, obviamente, con este mecanismo, es como primero crear una cuenta de correo electrónico, correcto, que todos sabemos crear una cuenta de correo electrónico. Voy a crear una cuenta en el Servicio de Rentas Internas para hacer el primer paso para la creación del RUC. Al tener mi cuenta en línea, correcto, Diego, me vas corrigiendo, yo puedo adquirir, ¿no? Obtener, porque adquirir cuesta, obtener mi opción de mi root en línea. Algo importante, cuando entres en este proceso, y a medida que Diego vaya a comentar, si tú te calificas como profesional, que vas a dar servicios médicos, obviamente te van a pedir el título profesional de médico, ¿correcto, Diego? Y en la línea que tú correspondes asociadas a tu actividad. Cuando alguna vez yo saqué el RUC en la fórmula anterior, que era de forma física, presencial, yo iba a dar servicios profesionales, me acuerdo tanto, como asesor de impuestos, me recuerdo, ¿no? Hace unos 10 años como independiente. Y lo primero que me pidieron, deme el título profesional. Ya, mi título es CPA. Muy bien, ¿qué servicio va a brindar usted? Servicios, y te pone en general, servicios profesionales abiertos. Pero en la actualidad, el Servicio de Rentas Internas, Diego, va a asociar también tu actividad asociado a tu RUC para vincular los tipos de ingresos que tú tienes, ya que en la existencia actual hay muchas personas naturales y jurídicas que facturan muchos servicios y que no se alinean a su actividad. Diego, en esa parte, ¿cómo el SRI está cubriéndose por tantas situaciones que se han escuchado, ¿no? Pero para que las personas únicamente presten el servicio que efectivamente dan, pues, ¿no? Adelante. Bueno, ahí la única forma de cubrirse en este caso es, bueno, por parte del SRI, digamos, la única forma de cubrirse no le puede detectar porque es difícil, más allá que, bueno, en este caso ya con la generación de la facturación electrónica es más fácil para ellos tener un control, porque la factura electrónica les llega, etcétera, hay un control, ya. Pero en la facturación física, hay otra situación con la facturación física. Claro, la facturación física ahí es complicado, igual en la facturación electrónica no es que hay un código específico que, bueno, le estoy dando ideas al SRI, pero se podría hacer que por actividad se genere un código específico, como un plan de cuentas específico, ya, que yo podría facturar eso, no podrían facturar nada más, pero ya ese es un control que no lo han hecho, pero igual la única forma es por la facturación electrónica, o en el caso que facture físico, la única forma de control es con la sociedad que me está comprando, porque ella va... Yo digo, Diego, yo creo que tú estás haciendo un análisis de control, no, yo voy un poquito a la persona y que deberíamos desde ya, que es la idea de este webinar, de este live, perdón, tratar de focalizar bien mi actividad. Yo puedo tener más de una actividad, pero que se justifique la actividad efectiva que yo brindo. Un ejemplo, había una persona natural que daba servicios profesionales, pero quería comprar accesorios de oficina o computadoras y la empresa que lo vendía para ser mayorista y distribuidor le pide que sea distribuidor. Entonces, a veces personas quieren, oye, bueno, quiero aprovechar el descuento, Diego, de mayorista, entonces me creo el RUC
y pongo esa actividad. Pero cuando antes era sencillo, voy a vender partes y piezas de oficina, partes y piezas de computadora o computadoras, no te exigía mucho. En la actualidad, Diego, tampoco te exige, basta Sí, o sea, es que ponerlo en la actualidad. para cambiar para sociedades no es complicado. En línea Perfecto, también tú puedes cambiar la actividad, pero para los que son personas naturales, sí es complicado porque ahí sí te toca ir para allá al servicio de rentas internas y obviamente ahí te pueden pedir la documentación necesaria. Aunque correcto, creería que tampoco no me van a pedir mayor cosa ya, pero sí me toca hacer la perfecto, gestión de ir para allá. Eso sí. perfecto. Ya, en el caso de una Algo, sociedad es más fácil. algo importantísimo y que tiene que ver con este desarrollo de AirLife es que, por favor, si yo voy a ejecutar una actividad, la actividad que voy a ejecutar y mi factura son algo que deben de cuidarlo mucho. Se han escuchado muchísimas cosas en el medio que se originan con las facturaciones fantasmas, con la situación de Claro. facturar ingresos o servicios que no guardan relación con la actividad. Yo les pido de favor a esta comunidad mucha cautela y cuidado. Lo más importante en las personas naturales, tengo que ser el veedor de mis facturas. Yo no puedo trasladar el problema al contador porque el contador te lleva el control y también es responsable dependiendo de los montos, pero si eres un microempresario que no estás obligado a llevar contabilidad, así tengas un contador que te hace el apoyo de llevar, Diego, ya mismo vamos a hablar un poquito de la cuenta de ingresos y gastos, sé que vamos a hablar de manera general, tienes que entender que tú eres responsable. Invito ahora que ya estamos casi los 50, Andrés, ¿no? Invito a todas las personas que están conectadas, que inviten a todas las personas en este momento importante, donde Diego va a exponer las diferentes formas de abrir ya mi RUC, ya en este caso, mi creación de mi actividad, mi cuenta, mi RUC, y luego mi facturación, y luego podría haber facturación electrónica, que sé, Diego, no está en el medio, podemos hablar de manera general. Sé que vas a dictar una charla más adelante y lo vamos a ver al final, pero la Vamos a idea es ver que más ustedes se vayan adelante. enganchando, ¿sí? Que se vayan enganchando del tema, porque si entran después, puede ser que no lo vamos a entender bien. Yo creo que estamos dentro del tiempo, inviten a sus amigos, conocidos, que este es el mejor momento de empezar a desarrollar los temas que Diego va a exponer. Presento Claro, la y exposición. la idea es que hemos enganchado cada uno de los live que vamos a hacer con los temas que estamos viendo punto a punto. En este caso vamos a empezar cómo es empezar el emprendimiento, que en este caso es la inscripción del RUC como tal. Un punto importante que para la inscripción del RUC actualmente se lo puede hacer en línea totalmente, pero hay que hacerlo a través de Keybooks. Que es una forma de mensajes que tienen las instituciones públicas y que cualquier persona lo puede hacer, pero primero es obtener la firma electrónica para obtener el Keybooks, como también para la generación, en este caso del RUC. O sea, de ley lo primero que se tiene que tener es la firma electrónica como tal. Entonces, lo primero que hay que hacer es que tener en cuenta, hay dos instituciones que pueden generar, en este caso, las firmas electrónicas, que son el Banco Central o una compañía privada que se llama Security Data. Es la única compañía privada que está generando firmas electrónicas y el Banco Central en los dos lados tiene un costo. La firma electrónica, creo que está entre 20 y 30 dólares la firma electrónica y es la única que pueden generar. Me imagino que por el tema de la pandemia, no sé qué también esté funcionando en este caso la parte del Banco Central, puede ser que sí, pero en el caso de la empresa privada, por gestiones de nosotros, sabemos que sí están generando en este caso la firma electrónica a través de correo, de forma rápida, se hace el pago, la transferencia y listo. Entonces, también se lo pueden hacer y es en poco tiempo, no es mucho tiempo. Entonces, es fácil el tema y con eso ya puedo yo generar no solo el RUC en línea, sino también en el caso que yo decida, con esa misma firma electrónica puedo generar la facturación electrónica si es que yo voy a usar, en este caso, el software que tiene el SRI o algún otro software de otra compañía privada. Eso es lo más importante. Y bueno, los requisitos que ya vimos aquí. Ahora, en la siguiente lámina, importante, ¿quiénes no pueden inscribirse en el RUC? ¿Cuáles son las personas que no pueden inscribirse en la parte del RUC? No sé si John, por favor, nos ayudas con la otra lámina. Sí, por supuesto, por supuesto. Ya. ¿Quiénes no pueden inscribirse en el RUC? Como tal, sean sociedades o personas naturales, los que no pueden inscribirse son
aquellas que realicen actividades económicas de transporte, educación, salud y otras que requieran autorizaciones específicas de instituciones externas. Entonces, estas no los pueden hacer a través del RUC en línea como tal. No se puede ni en la página, ni a través de generando equipos, etcétera, porque necesitan una autorización específica de instituciones externas. Entonces, esto normalmente ya se tendría que ir a las oficinas. Hasta la actualidad, no sé, en nuestro caso no hemos creado un RUC como tal de alguien de transporte de educación. Si es que con la generación, en este caso de la firma electrónica a través del KIPU, se podría ya hacer, podría ser que sí, entonces podrían más bien comunicarse con el área específica y para que les puedan ayudar en este caso. Creería que ya se podría, pero hasta la fecha esto es lo que está como tal en la normativa de quienes no pueden acceder a crear un RUC en línea. También Sí, aquellos que estén algo en el régimen... importante, Diego, Ajá. algo importante, recuerdo, si me permites un minuto, disculpa la interrupción, es para la creación para compañías de transporte que se han regularizado, acuérdate, hace unos 8 años creo que fue un cambio global, y se exige que estas compañías de transporte, por ahí me mandaron discúlpame Diego, un mensaje por WhatsApp indicando qué pasa con las compañías de transporte que quiero regularizarme, necesariamente tiene que estar en una cooperativa, ¿correcto, Diego? Esa es la Claro, eso exigencia le van a acorde a la ley. solicitar ¿Podrías explicarlo la como consulta? ¿Qué autorización. tiene que hacer una persona natural que tiene un transporte pesado de movimiento ahorita, como el tema este de las opciones de negocio a través de la entrega, está haciendo entrega de paquetes y le han solicitado una factura asociada a la actividad para que grave tarifa 0% de IVA? Entonces, uno de los temas es que tenga que estar en una asociación gremial de transportistas. Te dejo adelante, Sí. Diego, para la respuesta. Primero, que debe estar asociado a una cooperativa. La forma de la facturación también va a cambiar porque ellos tienen una forma de facturación específica. La factura del área de transporte es una factura específica con ciertos detalles. Es como un ingreso por reembolso, se genera y la cooperativa genera otra factura. O sea, es bastante, o sea, el régimen cambió ya hace unos años, entonces para ellos es un poco diferente. Por esa misma razón, dentro de los que no se pueden inscribir como RUC en línea está la actividad de transporte porque te piden documentos adicionales, ya, de que también que tengas el carro, etcétera. O sea, todo un poco de documentos que son documentos adicionales que normalmente ya eso lo ve alguien allá en ventanilla. Entonces, por eso el tema de transporte es un poco complicado y como inicialmente es eso, o sea, las autorizaciones de la parte del Ministerio de Transporte que esté asignado a la cooperativa, etcétera, y que la información de la línea que van a seguir, etcétera. O sea, todo ese tipo de información de ley les van a requerir. En Muchísimas el gracias, caso, Diego. en el caso de otro régimen que no puede hacerlo en línea, también es el régimen impositivo simplificado, que es el RICE, el que ya conocemos para personas naturales, que también pide documentos adicionales y es como manejan ciertos montos de ventas y ciertas actividades específicas, no son actividades profesionales como tal, sino son actividades de ventas, de comida, etcétera. Son actividades específicas, entonces necesitan información adicional para poderse registrar. También aquellos que tengan una prohibición o privación de derecho interpuesto por una autoridad judicial tampoco pueden hacerlo, que posean una cédula anulada por el registro civil, fallecidos o personas menores de edad, y los que no sufragaron o no justificaron su participación en el último proceso electoral. Esas son los contribuyentes en este caso que no podrían inscribirse en línea. Eso es importante. Ya teniendo esto en cuenta, ¿verdad? Ya teniendo todas estas consideraciones, es importante ver, esa es la primera como para crear el RUC, así seas una sociedad o seas una persona natural, cualquiera de las dos formas, los documentos que te van a pedir, en este caso van a ser los mismos, en el caso de una sociedad, obviamente la inscripción en el registro mercantil, las escrituras de la empresa, eso es lo que te van a pedir. Pero igual, en cualquiera de los casos, siempre van a haber documentos que te van a pedir relacionados con la actividad o con la empresa, y en este caso cédula y papeleta de votación, sea del representante legal o de la persona natural que está creando el RUC. Eso es importante en cualquiera de las dos, sea para persona natural o para una sociedad como tal.
¿ya? Y eso es lo primero que vas a tener que hacer siempre, la creación del RUC para poder registrar tu actividad. Es importante conocer este régimen impositivo. Yo a veces, Diego, le digo régimen especial para microempresas, porque es totalmente diferente a la normativa de el tratamiento para compañías. Hay tasas diferenciadas en este efecto y también tiene como propósito que el impacto tributario sea menor, ¿correcto, Diego? Entonces creo que el régimen simplificado para microempresas guarda relación para aquellos empresarios que tengan montos, me corrige Diego, de hasta $300,000, paguen un 2% sobre su nivel de ventas. Obviamente, el SRI ya ha notificado, de acuerdo a lo que estoy yo un poco revisando, aquellas compañías que automáticamente tengan ventas menores a 300,000 la clasifican como microempresas, a menos que tú vayas a justificar y quieras manejar, y justifique claramente, que quieras manejar tu negocio como empresa normal, llamémoslo así, ¿no? Entonces, un poco entraríamos en este régimen que para mí es muy interesante, poco visto, Diego, es decir, poco utilizado también he notado, que yo creo que es una gran ventaja para los empresarios, microempresarios y emprendedores, ¿no? Claro, y también hay que tener en cuenta algo importante, que a pesar que dice microempresas, hay que tener en claro que no es solo para las empresas, es para las personas naturales también. Aquí engloba el régimen, lo han puesto así, régimen impositivo para microempresas, ya, pero engloba lo que son personas naturales que no están en regímenes como el RICE, que es un régimen especial ya para personas naturales, los que no están dentro de ese régimen, y también a ciertas sociedades que cumplan con los criterios que ya vamos a ver a continuación, que son número de empleados y ventas, básicamente, que se encuentran en la normativa legal, en este caso en el COXI, que detalla qué es microempresa, qué es pequeña empresa, qué es mediana empresa, que es la base legal que me da apertura a que yo pueda acceder a ciertos beneficios o a regímenes como es. En el Excelente, caso sí, yo creo que es interesante ver las categorizaciones, ¿no? Claro, que es lo que vamos a ver ahora. En la siguiente diapositiva podemos ver como les mencionaba, que es para el COXI y obviamente para el servicio de rentas internas una microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grande empresa. En este caso, para las empresas, para las microempresas, es de 1 a 9 trabajadores, no más de eso. Ingresos anuales menores hasta 300,000. O sea, voy a tener un tope de $300,000 anuales en ingresos. Ese es mi tope para ser yo una microempresa. Para las pequeñas empresas es de 10 a 49 trabajadores y los ingresos anuales van entre 300,000 y $1,000,000, o sea, ya superando los 300,000 en las microempresas y hasta un tope de $1,000,000. En el caso de las medianas empresas, van de 50 a 199 trabajadores y con ingresos de 1,000,000 a 5,000,000. Y en el caso de las grandes empresas, ya los que superen los 5,000,000 anuales y obviamente más allá de los trabajadores que hemos visto para las medianas empresas. Y básicamente el principal factor para considerarlo una microempresa es los ingresos anuales. Entonces, si usted como persona natural que no está en un régimen especial, como es el RICE, o no es una persona que factura como profesional, sea como abogado o pertenezca al área de transporte, etcétera, hay ciertas consideraciones para este régimen, va a tener que ser considerado como una microempresa y por lo tanto va a estar dentro de este régimen de microempresas. Ya aquí están las personas naturales y las sociedades, o sea, las dos al mismo tiempo pueden estar incluidas. Esto es importante que tengamos claro qué es microempresa y si yo me puedo considerar como microempresa. ¿Por qué? Porque si el SRI, por ejemplo, actualiza un catastro de estas microempresas cada cierto tiempo, esta ley de microempresas fue actualizada o fue agregada en el año 2019 mediante la ley de simplificación. Entonces, en esa ley agregaron este régimen de microempresas y ya en febrero habían creado un catastro de todos aquellos contribuyentes, sean personas naturales o sociedades que entraban dentro de este régimen y fue actualizado cada mes. Hasta ahora creo que se ha actualizado cada mes porque ellos creo que han hecho un barrido poco a poco de todos aquellos contribuyentes que deberían ser agregados. Hay una resolución específica que me establece cómo yo puedo salir, porque en el caso pueda decir, oiga, yo no soy microempresa y yo puedo salir del régimen de microempresa, o sabes que yo quiero ser parte de este régimen, agrégame al régimen. Entonces, en esa resolución
hay consideraciones tanto para salir como para entrar al régimen. En el caso de aquellos que digan, no, sabes que yo no soy una microempresa, no me agregues a esto. Ya, pero en los dos casos hay que agregar igual la documentación que sustente que yo puedo entrar al régimen como que yo no puedo, no soy parte del régimen. Algo importante, hay unas preguntas que se asocian al tema y creo que se contestaron, me dice si hay que proyectar. Una consulta, ¿las personas no obligadas a llevar contabilidad están registrados en el catastro de microempresas? Mi pregunta es, ¿estos grupos serán calificados como empresas, personas jurídicas? ¿Serían microempresas? Y si compartimos la lámina y me ayudas, Diego, siempre y cuando cumplan estas condiciones. La administración tributaria ha notificado a todos los que han generado menos de 300,000, ¿correcto? E inclusive con trabajadores de más de 1 a 9. Esta clasificación la tiene el reglamento de inversiones del Código Orgánico de la Producción, efectivamente, sí, pero puede haber una distorsión. Pero lo importante es que si yo genero 300,000, yo debería ser catalogada como microempresa. Si gano más de 300,000 y 1,000,000, sería pequeña empresa en la respuesta de André Ramírez. Sí, pero... Buenas noches. Adelante, Diego. ¿Qué quieres agregar? Porque hay otras preguntitas y no sé si está cubierta. Creo que la pregunta va más enfocada a que si ya yo tengo que hacer las obligaciones de una empresa. En este caso no. Es solo para el servicio de rentas internas, nada más para cómo pago mis impuestos. Es un régimen simplificado que me ayuda de cierta forma, ya lo vamos a ver, a pagar mis impuestos, porque antes yo declaraba mensual y ahora yo lo voy a hacer semestral. Entonces son ciertos beneficios, por así decirlo, pero no es que ya ahora yo voy a tener que emitir tener informe o hacer balances. En el caso de los que no sean obligados a realizar balances por la super, en el caso de las empresas todas están obligadas a realizar balances, pero las personas naturales no. Entonces, como persona natural, no es que yo voy a empezar a hacer contabilidad si no estoy obligado a llevar contabilidad, no. Diego, simplemente un régimen impositivo específico, nada más. Sí, que no hay que mezclar el tratamiento fiscal, tú señalas, con las obligaciones de la super de compañías. Si ya eres empresa, claro, no hay pero que te califican como micro, el tratamiento tributario es uno. Tu cumplimiento de la información, balances, subir el 101, todo lo que tienes que hacer con la super de compañía se mantiene, ¿correcto? Ese es el punto, ¿no? Vamos con estas dos preguntas. Son instituciones distintas, recordemos. Ya. Dice, buenas noches, ¿el transporte es micro? Va a depender el cumplimiento, si es persona natural o es persona jurídica, con estas mediciones. Microempresa, Diego, es tanto persona natural como persona jurídica. Esa fue tu explicación, ¿correcto? Claro, sí. Microempresa es tanto persona natural como persona jurídica que no esté dentro de otro régimen ya. Por ejemplo, si ya está en RICE, ya no va a estar en este régimen porque ya está en su régimen RICE. También los profesionales no están porque los profesionales... ¿Por qué? Normalmente tienen un porcentaje de pago de impuesto a la renta mayor al que tú vas a pagar dentro de este régimen. Normalmente un profesional, por eso se les retiene incluso el 8 o el 10%, porque su pago de impuesto a la renta impositivo es mucho más alto. Otra pregunta. Buenas noches. Una consulta. ¿Los gastos ya no pueden deducirse para el pago del 2% del ingreso? ¿Lo ves ahora o más adelante, Diego? Están preguntando. Lo vamos a ver más adelante, explicarlo un poquito más adelante. Pero... básicamente lo que me dice la normativa es que yo tengo que tener todos los sustentos de los gastos. Más allá de que yo igual vaya a pagar el 2%, igual tengo que tener todos los sustentos. Sí, sí. Y hay otra pregunta para que se acuerde, creo que entra Andrés. Dice, buenas noches, un contribuyente que brinda servicios profesionales y está en relación de dependencia, ¿puede estar dentro del catastro de microempresas? Sí. Sí, es indistinto si tienes ingresos en relación de dependencia. Si está ahí, ahí no. Por eso mencionaba, los que son profesionales, no, ni tampoco los que están como relación de dependencia. Ellos no entran dentro del catastro. Ya, pero cuando hablamos profesionales, recuerda que tú eres ingeniero civil y prestas servicios en el área de la construcción. Y este servicio tiene que ver con otras actividades, no necesariamente con el intelecto, Diego. ¿Qué pasaría ahí? Yo creo que la pregunta va hacia allá, ¿no? Dentro de la resolución me dan ciertas consideraciones de cuáles son las actividades que no se deben considerar. En este caso, perfecto, actividades profesionales, ya también lo que es cuando yo estoy en relación de dependencia, porque ya en este caso, si yo estoy ya con una empresa, la empresa mismo me retiene si es de retener. Ya mis ingresos no tienen... No deben de mezclarse, ¿correcto? Ajá. Ya, no y lo que es también sector de la construcción también está aparte, o sea, ese es otro tipo de
de régimen como tal, o sea, no lo agrega dentro de esto. Por eso no van a estar dentro del catastro. Sí, no nos confundamos entre el servicio profesional y la compra-venta de artículos, que si mi RUC no lo tengo identificado, yo le digo que yo soy profesional porque todos somos profesionales y tenemos un título, Diego. Pero si yo vendo, compro y vendo algo, ya tengo una actividad de microempresa. Entonces hay que tener en cuenta la venta de un bien tangible y el traslado para calificarse. Entonces yo creo que esa persona, si consulta eso, hay que analizar un poquito más para validar si efectivamente es microempresa. Todos somos profesionales, Diego, en el caso de tener un título profesional. Habría que hilar un poco más fino. Correcto, correcto. Habría que hilar un poco más fino y para ver, ¿por qué? Porque también la normativa me dice que yo, cuando tengo dos actividades, porque yo puedo ser profesional y también puedo tener un negocio de venta de artículos, ¿ya? Entonces yo estoy dentro de un régimen en un lado y dentro de otro tema en otro. Entonces, habría que hilar fino primero, si es que me agregaron a mí, como yo vendo artículos, me estoy dentro del catastro. Al estar dentro del catastro, yo ya de ley tengo que pagar el impuesto de acuerdo a como me dice el régimen impositivo para microempresas, que es lo que estamos viendo. Como decía, por eso hay ciertas consideraciones para yo salirme del régimen y decirle, ¿sabes qué? No soy parte de este régimen porque, digamos, la mayoría de mis ingresos son por profesionales. Entonces, ya eso es un poco hilar fino y ver cada caso específico, porque no van a haber muchos casos de esto, pero sí puede ser que se dé. Y también ya con el funcionario decirle, ¿sabes qué? No, mira, yo hago esto. Lo que por último le podría decir es que haga una división de los ingresos, en este caso los profesionales, y del negocio como tal, que también podría ser otra consideración. Mira, para ya terminar, justo Maritza Ordóñez señala esto, dice, estoy revisando el catastro y estoy incluida. Debo hacer la solicitud para que me excluyan, ¿correcto? Porque puede ser que se esté interpretando con tu información de RUT que no está actualizada, que tú vendes y compras algo. Entonces, eso es lo importante. Y normalmente puede pasar que yo tengo un producto y me dicen, sí, pero tengo algo, pero te lo vendo, sí, pero si con factura. Sí tengo factura, soy profesional y tengo factura, pero uso la factura profesional con una actividad que yo tengo inclusive registrada en el RUC. Entonces, son temas importantes que hay que revisar y es correcto por eso que lo nombro, ¿no? Es un ingeniero civil y también está en relación de dependencia y está dentro de... Mira, Diego, Mónica Zambrano señala eso. Es un ingeniero civil la persona, ¿no? Y también está en relación de dependencia y está dentro del catastro. Por eso te señalaba que si el RUC tiene alguna actividad y lo asocia a la misma, puede estar. Ahora, Diego, también puede ser beneficioso que esté dentro del catastro, porque solo pagará el 2% al pago del impuesto a la renta de la tabla progresiva. Véanlo como algo positivo. No sé, Diego, claro, ¿tú qué opinas? ¿No? Por eso hay que ver cada caso específico. Puede ser que a alguien le beneficie como que a otro no. A los profesionales, si por algún motivo tenían en su RUC venta también de artículos, como decía, entonces automáticamente en este caso, la actividad económica de venta de artículos ya dice, no, este es para microempresa y por el monto de ventas, pum, lo asocia a microempresa. Pero es porque no se ha hecho un análisis real, ya. Entonces también creo que por ahí es parte como un error de la administración tributaria en ese caso. Cogieron los conceptos que tienen como actividad. Eso han hecho y muchos no han actualizado y los va a obligar. Por eso le digo a Maritza que efectivamente tiene, en este caso es Maritza Ordóñez, que haga ese cambio, si efectivamente no lo tiene que hacer, pero evalúe si es más conveniente esa categorización que le han dado a ser profesional, ¿no? Muy bien, Andrés, tenías alguna inquietud, ¿no? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, me escuchan bien. Muy bien. Perfecto, Diego. Justamente, ¿tú me puedes indicar cuál sería la mejor opción para una persona que inicie su negocio? Es decir, que lo maneje como una persona natural o como jurídica. Adelante. Sí, bueno, en este caso, como vemos ya con este régimen de microempresas, deberíamos ver la actividad primero. Lo primero es ver la actividad. Eso es lo más importante. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a dar servicios profesionales como temas de, no sé, algo de abogados, consultoría, algo ya muy específico que normalmente me retienen, por ejemplo, el 8 o el 10%, ¿ya? Y que es una retención bastante alta por cada venta que yo hago, a que, por ejemplo, con una sociedad que me van a retener el 2.75 y, por ejemplo, al final del año
también puedo yo estar pagando hasta un máximo del 35%, dependiendo de los ingresos que yo tenga, o también vaya a estar pagando el 25% en el caso de sociedades. Por eso digo, depende de la actividad. Puede ser o depende de lo que es el tipo de actividad. Hay actividades que tienen una rentabilidad muy alta, que es más del 8 o 10%, y por lo tanto por eso las retenciones en este caso son mucho más altas. Los profesionales tienen una menor, en este caso, estructura de gastos y costos, entonces por lo tanto van a tener una mayor rentabilidad que una sociedad que normalmente tiene una mayor estructura de costos y gastos, y por lo tanto la rentabilidad se hace mucho más pequeña, y por eso uno mismo ve que las retenciones son del 2.75 versus un profesional que es el 8%. Y asimismo el pago de impuesto de la renta para una persona natural es hasta el 35% versus lo que paga una sociedad que es el 25%, siempre flat, y no como acá en la persona natural que depende de los rangos, ¿ya? Entonces, Diego, eso depende mucho de la actividad. ¿la retención del 10% aplica a quiénes? Una consulta que me A están los haciendo. Porque ya, profesionales dijiste que 8, dan entonces servicios un poco, directamente con su profesión. ya, y el 8%, esa es la confusión que se está creando. Es para ciertos tipos de contribuyentes, los que den servicios profesionales, pero que, por ejemplo, no están relacionados con su profesión ya Intelecto, directamente. Ajá, intelecto, con ok. el intelecto, pero sí es un 10%, servicio profesional. muy bien. También Intelecto, para 10%. notarios, en el caso del 8%. Perfecto, ahí hay especificaciones que toca revisar. Ajá. Ahora, algo importante y que yo les comparto también, y no sé si Andrés nos comparte el video para decirte, ya que me imagino que vino tu consulta de algún contacto tuyo, Andrés, es que cuando se empieza un negocio, sea cual fuere, ya por la experiencia propia, creo que lo más importante es proporcionarlo, debes empezarlo como persona natural, ¿no? Si vemos ya las grandes empresas, cómo se han iniciado, nunca se inician como compañía de manera directa, a menos que tenga atrás de ellos accionistas que inviertan de manera interesante en el negocio, inyectando un capital con el propósito de hacer crecer la compañía en enfoques de presupuestos a largo plazo. Pero si uno empieza como los emprendedores, siempre mi consejo fue, puede ser que la tasa de impuestos sea 10, pero tienes que evaluar al mercado donde te encuentras, porque como persona natural, tu riesgo es menor que una compañía. Ya al ser compañía tienes muchas obligaciones, impuestos, tasas, contribuciones, que como persona natural no lo tienes que hacer. Entonces tienes que medir también el impacto fiscal. Entonces, a menor nivel de ingresos, mejor persona natural. Si empiezas a crecer y ya ese 2% o 2,75 es alto para ti, y perdón, ese 10% es alto para ti en tu presupuesto y tu impuesto final puede llegar hasta el 5 o 6% de tus ventas, es mejor que te vayas al régimen simplificado o como persona natural en la tabla, perdón, como empresa a la tasa del 22 o en este caso 25%, que sería 22 o 25. Lo más importante aquí es que debes iniciar siempre de menor a mayor. Siendo menor, un mayor pago de impuestos, pues no tienes impuestos municipales, no tienes impuestos de la contribución, no tienes el costo de crear compañía, no tienes el costo de acta de junta. Son muchos costos que desconoces y se cree que ser SA o CA o compañía limitada es perfecto para su negocio y no necesariamente es. Un gran ejemplo les comparto. Yo fui persona natural, profesional, casi un año y medio, ¿no? Probé ese efecto. Entonces, al año y medio o al año de mi operación como persona natural, vi la posibilidad de ser compañía y constituimos las empresas. Se sumaron socios, se focalizó el negocio y empezó el crecimiento. Entonces, depende muchísimo también del plan de ejecución que se tenga en el negocio inicial, y creo, Andrés, que primero hay que empezar como persona natural todo negocio para empezar el emprendimiento. Diego, ¿qué opinas? Claro, igual también hay que ver las necesidades, primero del cliente final al que yo le voy a vender, y que si al final me exige eso, porque hay ciertas actividades económicas, por ejemplo, si yo le voy a vender a un ente público, etcétera, o sea, me exigen, sabes que solo como empresa, o si tú te vas a dedicar a esta actividad, tiene que ser solo como empresa. Entonces ya depende también de la parte gubernamental, de qué me exija o qué no me exija para cierta actividad, y también de si es en la parte, viéndolos de la parte privada, que también mi cliente me exija una mayor, en este caso, como decir, representatividad, de decirte, sabes que yo como compañía tengo más seguridad de contratarte,
ya, a que si tú eres persona natural, como que no tengo tanta seguridad. Entonces, ya eso depende también es de la actividad económica y del mercado en el que vayas a estar. Sí concuerdo contigo, John, en el sentido de que tienes que ir de menor a mayor, pero también va enfocado a cuál es el negocio en el que te vas a meter. Eso es el tema y tener estudiado todo eso para que los costos que mencionas estén dentro de mi flujo, de lo que yo de los costos que van a estar insertados dentro de la estructura como tal de costos de la compañía o de la persona natural. Perfecto, muy bien, yo creo que está muy claro. Vamos avanzando, Diego, por ahí Sí. viendo los temas, ¿no? Dentro del régimen impositivo como tal, ya vimos qué debería ser o qué debería contener en este caso como ventas, que es menos de $300,000 para yo estar dentro del régimen de microempresa. Pero vamos a ver un poco cuáles son los beneficios. Pues si había ya un régimen, ¿cuál es la diferencia del régimen normal? En este caso, lo que me dice es que el pago de impuesto al valor agregado, y, que es el IVA, y el ICE, el impuesto a los consumos especiales, en específicamente los que se hacían mensualmente, como sabíamos, para las sociedades se hacían mensualmente, y ciertas personas también, ciertas personas naturales se hacían mensualmente, ahora lo van a poder hacer de forma semestral, en este caso tanto el pago del IVA como el de consumos especiales. Entonces lo que me ayuda en el caso de las empresas que paguen un IVA, ya tengan IVA 2 y tengan un valor a pagar mensualmente IVA, lo que hace es que me ayude en el flujo de efectivo, en el efectivo que manejo mensualmente, porque ya el impuesto ya no lo pago de forma mensual, sino que ya voy hasta el semestre y ahí recién lo pago. Entonces, puede ser que en un mes tenga una venta alta, pero en el otro mes ya tengo una compra alta y se compensa, entonces ya al final puedo ayudarme en ese sentido. Entonces, aquí se podría hacer mucho tema de ver cómo pagarlo, etcétera. O sea, también puedo financiarme también en el caso de que no tenga cómo pagar, puedo ya en 6 meses decir, a ver, voy a prestar acá, etcétera, para pagar ese impuesto. Entonces, me da mucho más control y ayuda en ese sentido. Ya no lo hago mensual, sino que lo hago de forma semestral. Igual para lo que son consumos especiales, impuestos a los consumos especiales, que en este caso hay empresas que ahora van a tener que pagar este ICE, que es, por ejemplo, el de las fundas, que ya está aplicado el ICE, ya hay una resolución, y que aquellos, en este caso, el sector económico que dé la funda a la persona, al consumidor final, le tendrá que obviamente pagar el ICE por esa funda. Entonces, ahí también, aquellos que dicen, no, pero yo no pago ICE, bueno, ahora si dan funda, sí tienen que pagar ICE. Entonces, hay que ver la normativa, también lo vamos a ver, no aquí, pero en nuestro Hay webinar que que vamos a tener tener el 16 cuidado, de julio. cuidado, Diego, con qué funda estés hablando, porque en el medio se están hablando de esas fundas que estaban con Claro, no, son sobreprecio. las Cuidado, fundas de, cuidado. no, no, son las fundas que nos daban, por ejemplo, para las rayadas, que son Las tipo bolsas camiseta. de los supermercados que vamos a Ajá, comprar, tipo correcto. camisetas, Exacto, que se llaman, son fundas perfecto, tipo tipo camiseta. camiseta. Muy Ajá, bien. esas son Sobre eso es las mías. un dilema, ¿no? Todavía algunas entidades están asumiendo el costo, Andrés. Yo voy a comprar y pregunto, ¿cuesta la funda? No, están asumiendo el costo y al parecer el consumidor tiene mayor fuerza y en esta crisis cobrarle esos 10 centavos o 4 centavos, 5 centavos, el valor que le puedan poner, como se le torna delicado al vendedor y lo está asumiendo, Diego, los supermercados, porque están dándose cuenta de que incrementarle un costo ya al poder reducido, tú sabes que muchas compañías están operando no al 100%, han reducido la jornada laboral con el ánimo de hacer empresa. Andrés, tú me has comentado con tu experiencia como periodista de que has conversado con muchos negocios y con el ánimo de sobrevivir, tanto empresarios como trabajadores se han alineado. Entonces, todos esos negocios se han dado cuenta del problema y lo que se iba a llevar, Diego, a un concepto social de no contaminar se mantiene, ¿no? Se mantiene y al parecer esta norma no ha cambiado a menos que pasen los años porque iba a llegar a costar hasta 10, un poco más, ¿no? En los próximos años. Yo creería que eso, no sé cómo el gobierno lo va a contrarrestar, pero yo creería que debe ser otro mecanismo cuando veíamos la norma, tema que no es de este momento, ¿no? Sigamos avanzando. Claro. Ya, entonces eso es como un beneficio, en este caso, la declaración semestral de mis impuestos, el IVA y el impuesto a los consumos especiales. Ahora,
para tener claro cuáles, como mencionamos, las que ya existen, las personas naturales que ya existen y las empresas que ya existían, lo que se hizo fue crear un catastro y lo que se hizo fue un barrido de todo el RUC y agregarlos a ese catastro. Pero ¿qué pasa con las nuevas sociedades? Las nuevas sociedades que se creen van a estar ya de oficio dentro de las microempresas. ¿Por qué? Porque recién van a facturar, o sea, cero están facturando, digamos así. Entonces, están dentro del rango de ventas, a menos que ya en el 2020, por ejemplo, yo creo una microempresa y ya vendí más de $500,000, entonces ya por el monto de ventas, solo el año 2020 voy a estar dentro del régimen y en Diego, el 2021 me van a sacar del régimen. corrigiendo un poco, constituye una compañía, no es que vaya a ser microempresa, sino que empiezo de menos a más, creo el RUC, tengo el efectivo, luego empiezo a vender con el inventario, luego llego a comprar la planta. Entonces, ha de pasar un tiempo hasta que yo ya diga, bueno, yo ya debería salir de microempresa, me conviene salir o no me conviene. ¿Qué pasaría? Y nos tocará analizar, porque esto es nuevo, las empresas que se adhieran y sean calificadas como microempresas, el SRI lo sigue teniendo como microempresa, podría ser esto favorable o no favorable. Va a depender mucho también el margen que tenga al final, porque es 2% sobre ventas y hay una fórmula pequeña que se ejecuta ahí ya en la práctica nuestra tributaria para establecer qué te conviene, ser microempresa o ser compañía, ¿correcto? Sí, en este caso es importante indicar, como mencionaba, que para las nuevas empresas, las que se ingresen después de lo que fue ya el 2019, o sea, son todas las que ingresen después de febrero, porque en febrero se creó el catastro, todas las empresas que se creen después de febrero del 2020 van a entrar como microempresas de oficio, o sea, serán incorporadas de oficio, porque como mencionaba, por las ventas, recién van a tener ventas, o sea, tienen menos de 300,000 de ley, a menos que ya superen ya dentro del 2020 se supere cuando ya les toque declarar lo que es impuesto a la renta, van a pagar como microempresa, pero ya el siguiente año de ley las van a sacar, o sea, en el 2021 las van a sacar del régimen, porque automáticamente ya al declarar más de $300,000 las van a sacar también de oficio del régimen porque ya no estarían. Ya, entonces, pero de oficio, al crear la empresa, está dentro del régimen de microempresa, que eso es lo que me dice la normativa. Todos van a pasar por ese control inicial y luego, y me imagino que van a aplicar el 2% de 2% vendría a ser, o 2,75, Sí, eso es lo que me están escribiendo. 2% vendría a ser, el ¿no? 2% sería, 2%, porque en el 2%. caso de microempresas es 2%, no dice 2,75, es Sí, sí. 2% Lo específicamente. que pasa es que estaban asociados al tema de servicio de bienes indistintos. No, Ahorita es eso es otra 2,75, cosa, la otra cosa. retención es otra cosa. Es otra cosa. Muy bien. Diego, me están haciendo consultas, pero me dicen para contigo. Entonces, revisa tu WhatsApp un ratito que te pasé la pregunta, pero luego seguimos. Adelante. Míralo un ratito. Ahorita yo voy a hablar sobre este régimen, ¿no? Hay también las excepciones, ¿no? Es la que Este, mencionaba antes. correcto, de las excepciones y están los ingresos por contrato de construcción y los ingresos de actividad de urbanización, lotización y otras similares. Si estas no cumplen, ¿no? Sobre los montos, es indistinto. Estas no entrarían. Igual señalamos los artículos asociados sobre esta normativa, ¿correcto? Y Diego, también aquí viene una partecita que creo que es contigo para que tú la puedas desarrollar, ¿no? Sobre el tema un poco los deberes formales, que es muy importante. No nos olvidemos que el hecho que soy microempresa, viva la fiesta, perdón el término, y voy a cumplir. Me dan 6 meses, pago en 6 meses los impuestos, tengo mecanismos que ejecutar, voy a hacer una fiesta aquí dentro de mi casa, pero tengo aislamiento y no lo puedo hacer. ¿Me quiero divertir? No. Hay deberes formales que Diego los va a informar. Adelante, Diego. Claro, por la persona también que me preguntaba del tema de los costos y gastos, igual hay que tener los sustentos correspondientes, pero no vaya a ser mañana, uy, no, yo ya pagué el 2%, pero no tengo ningún sustento por mis gastos, debería haber pagado más todavía. Entonces, no, no, o sea, no exime la parte de tener la documentación correspondiente, no vaya a ser que después nos caiga algún susto, entonces, preferible tener toda la documentación. Pero por eso mismo, dentro de las obligaciones que me exige la norma es emitir comprobantes, en este caso facturas, de acuerdo a la normativa vigente, lo que me exige la normativa. El segundo es llevar contabilidad en las condiciones previstas en la norte, así como en el reglamento. Si es persona natural no obligada a llevar contabilidad, de acuerdo con lo que indica la normativa, deberá llevar un registro de costos y gastos, acorde a lo previsto en el artículo 38 del reglamento.
¿no? Pero si es una sociedad, obviamente ya no solo por la parte del Servicio de Rentas Internas, sino ya por la parte de la Superintendencia de Compañías, tiene que llevar contabilidad porque va a tener que presentar, en este caso, balance, etcétera, muchas otras documentaciones. Entonces, el ley le toca llevar contabilidad, ¿ya? Pero eso es para las sociedades, para las personas naturales, no. Si no está normalmente, si no es obligada a llevar contabilidad, que las personas menos de $300,000, de acuerdo a la normativa, no están obligadas a llevar contabilidad, entonces no les va a tocar llevar contabilidad. Diego, entonces ahí viene un Simplemente, tema. La microempresa que tiene hasta 300,000 ya debería, si llega justo a los 300,000, un ejemplo, ya estaría obligada a llevar contabilidad más las otras condiciones, ¿no? Sería el tema. Entonces te está obligada a llevar a contabilidad. Todas las compañías están obligadas a llevar contabilidad, pero al tener como persona natural una actividad de compra-venta, y también entran los profesionales, Diego, ¿no? Esa partecita siempre preguntan. Entonces me dicen ahora, entonces, pero yo no llevo contabilidad, así sea millones que vendan. Diego, por favor, aclara. ¿Los ya profesionales sí, también están obligados o no están los obligados? profesionales, bueno, eso es una pregunta aparte aquí del régimen, no tiene nada que ver, pero sí, Correcto. los profesionales están obligados a llevar contabilidad si cumplen con el monto. Si es más de $300,000, o $200,000 de gastos, o un capital, si no mal recuerdo, de 180,000 $180 mil creo, ¿no? dólares. 180,000 Ajá, dólares, correcto. $180,000, si superan esos montos en capital o en costos o en ingresos, ya están obligados a llevar contabilidad. No este año, pero si superan este año, les va a tocar, ya el siguiente año les va a llegar alguna notificación, que igual si no les llega, deberían ya llevar contabilidad porque ya superaron el monto, a menos que Muy bien. sepan que en el 2021 no van a superarlo y no les haya dado la notificación. Entonces, bueno, como fue, digamos, fue un año extraordinario ese, vendí muchísimo, muchísimas pruebas COVID, no sé, entonces superé mis ingresos, ya, pero ya no va Perdón, a ser pero lo mismo en el muchas pruebas COVID. 2021. Y tu actividad no es vender pruebas COVID, cuidado, es decir, esa es la situación de que tratamos de evitar, ¿no, Diego? Y eso se está Sí, escuchando, que muchas personas están entrando, y si lo vas a hacer, dense cuenta que para cumplir venta de insumos médicos, te piden ciertos requerimientos, y las personas usan su RUC teniendo actividad profesional. Soy, un ejemplo, ingeniero biólogo, que yo veo la parte marina, ¿no? Biólogo, ok, pero ya también puedo vender productos médicos. Entonces, tengan mucho cuidado. Yo sé que hay que gestionar, generar, pero también ingresemos en RUC esa actividad para que no existan sorpresas, Diego, ¿no? claro, eso es importante. De ahí, la otra, presentar las declaraciones previstas en la normativa tributaria, que en este caso ya veíamos en el caso del IVA y del ICE, que sería semestral, en los tiempos y Semestral. plazos correspondientes. Y Significa, Diego, que ese dinero que ustedes tienen ahí, no retenido, sí retenido, dependiendo de las compañías, pues no, no es que para que ustedes no lo paguen después de los 6 meses, Diego. ¿Qué ocurre? Viene el mes 6 y el flujo de caja, entremos a la parte financiera también. Resulta que ese flujo, y tienes que pagarlo, $2,000 de pago de impuestos, no tienen. Y dejan eso a un lado. Si utilizan eso porque la norma permite ese diferimiento de pago al sexto mes de junio o al 12º mes de diciembre, lo tienen que pagar, o si no tendrían que generar intereses, correcto. Y también constituye el no pago, Diego, defraudación tributaria acorde a la ley y al código penal, ya no código tributario, correcto. Entonces, claro, mucho cuidado, esas asesorías que vienen por parte de personas que tratan de decir, ya con estos 6 meses ese dinero es tuyo. No es así. Es un financiamiento como tienen las compañías, que pueden diferirlo hasta 30 días, y permite esto ayudar un poco a solventar el flujo de caja. Es simplemente solventar el flujo de caja, apalancar mi deuda, pero en 6 meses pagar. Tener mucho ojo y cuidado con esto, claro. ¿no? Y me da Sí, tiempo a que si sé que no voy a poder cumplir en 6 meses, puedo solventar entre ese tiempo algún crédito, etcétera, para poder hacer ya un poco de pagar ese mismo impuesto en los 6 meses correspondientes. Con respecto también a los deberes formales estipulados en el Código Tributario, que es la documentación, etcétera. O sea, por eso digo que la documentación debe estar sustentada igual, los costos y gastos. No es que ya pago el 2% que va a ser pagado, no, y ya no pongo mis costos y gastos, ya me olvido de eso, no, tengo que tener los sustentos porque puede pasar cualquier cosa, puede incluso por si pago más de algún impuesto, tengo que tener los sustentos para que me devuelvan ese exceso, ese pago en exceso. Entonces, lo que sea que pueda pasar. Entonces, de ley siempre tengo que tener los sustentos correspondientes de mis gastos,
aún así yo ya esté dentro del régimen y sé que voy a pagar un 2% siempre y ya no me va a importar. No, siempre igual tengo que tener en cuenta eso. Ya, si vamos a la siguiente lámina para ver lo que es el impuesto a la renta, que en el impuesto a la renta, a partir del ejercicio fiscal 2019, el régimen impositivo para microempresas deberá pagar un impuesto a la renta del 2% sobre los ingresos brutos. En este caso es importante esto. El reglamento a la ley de simplificación todavía no sale, pero habría que esperar a que ellos refieren como ingresos brutos, porque para mí ingresos brutos es como que las ventas sin considerar, por ejemplo, notas de crédito. Entonces yo voy a pagar por unas ventas de 200.000, cuando menos restando las notas de crédito, yo tengo en realidad un ingreso de 150.000. Entonces, esto es importante ver cuál es la normativa, cómo va a explicar en este caso qué son los ingresos brutos. Todavía no se dio el reglamento, estaremos a la espera, creo que tienen hasta, tendrían hasta diciembre en este caso, porque es un año después. Entonces, tendrán hasta diciembre más o menos para sacar el reglamento y lo que estamos esperando es esto, para ver qué es ingresos brutos. Entonces sería el 2% de ingresos brutos del año respectivo en este caso, de provenientes de la actividad empresarial. Por eso mencionaba que es específico de la actividad empresarial que está dentro del régimen impositivo para microempresas. Entonces yo tendría que hacer una diferenciación entre mi actividad profesional y mi actividad de microempresa. Diego, lo que tú decías, que no hay que mezclar las dos porque Ajá, está controlado por parte de la administración tributaria. debería Tienen estar controlado, creo yo. claro, No estoy podría seguro, pero interpretarse, creo ¿no? que sí, se interpreta así. Recordemos que esta norma es nueva. A ver, siempre yo he dicho, en las normas nuevas se van a crear experiencias y va a tocar muchísimo evaluar cómo está tu información financiera. Obviamente, si no tienes la expertise, es necesario contar con una persona que te ayude. Estoy hablando de los emprendedores, pues no, que te ayude de esta forma. Al final te vamos a explicar lo que estamos haciendo acá, Diego, desarrollando en Tax Corporate para ayudar a esos emprendimientos ahora en crisis, ¿no? Que también yo creo que es una forma solidaria de apoyar. Avancemos, ¿no? Ya, y como mencionaba, en el caso de que existan ingresos fuera de la actividad empresarial, estos ingresos serán sujetos al régimen general de impuesto a la renta, como les mencionaba. Eso es importante. Ya. Bien. De ahí, el otro punto es la verificación en el catastro. Como les mencionaba, hay un catastro, entonces ustedes pueden acceder a la página del Servicio de Rentas Internas, buscan catastro, hay varios catastros dentro del régimen de microempresas, existe el catastro, se lo bajan y con su número de RUC pueden buscar a ver si están. Si están ahí en ese listado, de ley están considerados como microempresas. Entonces, tendrían que ustedes hacer las gestiones para que lo saquen, si es que quieren que lo saquen, o en el caso de los que no están y quieren que los quieren estar dentro del régimen, entonces podrían ustedes hacer la gestión para que los puedan agregar, que les van a pedir documentación sustento, si por qué lo quieren agregar, si usted qué actividad tiene, etcétera. Entonces, creo que es más fácil ingresar que lo saquen. Algo importante, yo ya quiero constituir una compañía, entonces aquí vienen los temas, ¿no? ¿Qué información tengo que presentar o quiénes están sujetos al control y vigilancia de la superintendencia de compañías? Esto es importante a aquellos emprendimientos que dicen, no, yo voy a hacer una compañía, Diego, no empieza con ese ego inflado y que me parece muy bien, pero tenemos que también ir de menos a más. Siempre he dicho, vamos de menos a más. Para correr maratones de 100, 200 kilómetros, tenía que haber empezado primero con el primer kilómetro, segundo kilómetro, o 5 kilómetros, o los 15K, o los 10K. Hay que ir de a poco, pero si entro en este régimen, son todas las compañías nacionales anónimas, todas las compañías en comandita por acciones, que ya no existe mucho, compañías de economía mixta, compañías de responsabilidad limitada, que son muy comunes en la creación, y las sucursales o compañías u otras empresas extranjeras organizadas por empresas jurídicas asociadas, consorcios que formen parte entre sí de sociedades nacionales, ¿no? Entonces, estas entidades forman parte. Las más comunes son las compañías nacionales anónimas, la número 1, y la 4, compañías en responsabilidad limitada, ¿correcto? Y estas son las obligaciones. Dense cuenta lo que les traté de decir al inicio. Como persona natural, tu obligación es solo el impuesto de la renta y si tienes un negocio en la calle, el pago de una patente municipal.
el uso de espacio y demás. Pero si entras a una compañía, Diego, vamos informándoles todos los que están obligados a hacerlo, Claro. ¿no? Tienes que obviamente pagar los impuestos a la renta, el IVA, que también ya lo pagas como persona natural, pero también tienes que presentar, en este caso, el estado de flujo efectivo, estado de cambios de patrimonio, notas de los estados financieros, balance, estado de resultados como tal, nómina de administradores legales, informes de comisarios. En el caso de que esté obligado a llevar con auditoría externa, también debe presentar el informe de auditoría externa. Todos son costos, todos estos que están nombrando comisario, auditor externo son con costos, ¿no? La Claro, primera no la tiene costo, junta, el segundo el tampoco. acta de junta también, porque te lo hace un abogado también. Así es, tiene costo. Entonces El tiene un informe de costo ya auditoría agregado. externa Esos son tiene los que costo tienen costo. también, ¿no? ¿Ok? Ajá. Entonces estamos hablando que de estos 9 puntos a cumplir, 5, 6 tienen costo, porque involucra a un tercero, ¿no? Claro, igual en el caso de lo que es auditoría externa depende del monto, no es que todas las empresas están obligadas Así a es. presentar, Son simplemente es por 500 el mil, ciertos los montos, 500 500 mil, mil desde activos. $500,000 en adelante están obligados a realizar auditoría externa. Como ustedes saben, Audit Corporate se encarga de esa gestión. Auditoría externa también nosotros desarrollamos, ¿no? Bueno, algo tú Entonces, comentabas de esto interesante, no esas sé son las si... obligaciones. ¿Ok? Para reducir un poco este tema de costos, como lo vemos acá, se ha creado mediante la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación las sociedades por acciones, o sea, las SA, pero simplificadas, que se llaman SAS. Ya, esta ley salió en febrero, muchos no le pararon mucha bola porque fue justo cuando empezó lo de la pandemia, todos estábamos en casa como para ponernos a crear una empresa en ese momento. Entonces, pero ya ahora ya todo el mundo como es el emprendimiento y estamos ya en esto en boga de que poder empezar un negocio, etcétera. Entonces, fue justo el momento propicio para esto, ya que salga y puedan darse ciertas gestiones. Entonces, ¿qué es una SAS? Es un tipo de compañía que se constituye por una o varias personas naturales o jurídicas mediante un trámite simplificado para fomentar la finalización, en este caso, y desarrollo de las empresas. La personalidad jurídica, como tal, las sociedades de acciones simplificadas formarán una persona jurídica distinta a la de sus accionistas, una vez inscrita en el registro de las sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En este caso, la naturaleza como tal es que será mercantil, independiente de actividades operacionales. El objetivo que tiene este tipo de empresas es una formalización de los emprendimientos que se constituyen como tal para sujetos a créditos. Por ejemplo, los bancos es más fácil que le den un crédito a una sociedad, a una compañía, que a una persona natural. ¿Ya? Entonces, dependiendo, por eso siempre es ver el tema de la facilidad, que yo, el costo-beneficio, qué puedo facilitarme con esto, qué no puedo facilitarme, ¿ya? Y poder ampliar ciertos procesos productivos también en el caso de las SAS. Vienen las preguntas, pero rápidas las respuestas, Diego, por favor. Primera, Joseph Jarro. Buenas noches. Una pregunta. Tengo mi RUT como trabajador autónomo, profesional, también podría asociarse, o trabajador. ¿Mi obligación del impuesto se mantiene o tengo que pagar 2%? Tengo que saber qué tipo de trabajador autónomo. Diego, ¿qué podrías contestar? Claro, lo primero es ver si él está con el RUC, ver si está en el catastro. Si está en el catastro, le toca pagar de ley el 2%. 2%, Si él correcto. no quiere pagar el 2%, ver si es que aplica para que lo puedan sacar. O sea, habría que Cuidado ver. con el operario. ¿Te acuerdas del término? Hay uno que el operario, no sé, no recuerdo. Hay que revisar esa parte también, ¿no? Dice Claro. Andrés B. Ramírez. Y por ende tengo que tener 2 factureros, dice, identificando cada una de la actividad que se está desempeñando. ¿Es correcto? Es correcto, porque yo si soy profesional tengo que tener un facturero de profesional, y si tengo una actividad empresarial asociada a mi coempresa, mi contabilidad también tiene que dividirse para identificar los ingresos y gastos asociados a la actividad profesional y los ingresos de la actividad de emprendimiento, que esa, indistintamente que hayan gastos, el 2%. Pero ¿qué ocurre? Que los gastos del emprendimiento, Diego, los trasladan al profesional y empiezan los problemas de glosas y de determinación. Vamos con la siguiente, Diego. Mónica Zambrano. Una consulta. Si ya estoy en la lista del catastro, esta es muy buena pregunta de Mónica Zambrano. Si yo ya estoy en la lista del catastro de microempresas y seguí realizando mis declaraciones mensualmente, ¿hay alguna sanción? No, Mónica, no hay ninguna, pero estás pagando de manera anticipada
valores que tú puedes utilizarlo como no pago hasta cumplir los 6 meses. ¿Correcto, Diego? Para contestar rápidamente, Claro, es por lo eso en correcto, la ¿no? página web, por ejemplo, en la página web solo le debió haber salido hasta antes de que ella no estaba dentro del catastro. La obligación, porque ya después ya no te sale una obligación hasta julio, que debería ser la semestral. Ahí recién le va a salir y solo tiene que declarar la parte que no ha declarado en los meses. Pero si ella ya ha ido declarando mensualmente, no pasa nada, ya. O sea, pero igual cuando le toque, porque sí le va a salir la obligación de declarar, porque es semestral, entonces sí le va a salir una obligación que le tocaba declarar en julio, porque su forma de declarar no es mensual, es semestral. Entonces ella lo que debe hacer es, como ya declaró mes a mes, ya no poner los ingresos, ya declarar en cero, porque ya está declarado mes a mes. Eso es lo que debería hacer en este caso. Y vienen las dos últimas preguntas para continuar con esta lámina que ya te la dejé. Hola, buenas noches. Y la vamos respondiendo rápido, Diego, porque ya no hay tiempo. Buenas noches. Una consulta. ¿Cuáles son los requisitos para estar obligado a realizar la auditoría? El monto es de activo o de venta. Monto de activo. Mayores a 500,000. Siguiente. Ajá. Buenas noches. Por favor, ¿me pueden ayudar? Soy profesional y facturo anualmente 100,000 y pagos de impuestos luego de deducir los gastos personales aproximadamente 6,000. ¿Qué me aconsejaría? Muchas gracias. Bueno, dice, ya, tiene solo gastos 6,000. Entonces tiene un nivel de ingresos de 94,000. Sí, Elizabeth, ahí tocaría, es bastante la base. Tiene unos ingresos, es decir, sus ingresos no hay gastos asociados directos de su actividad. Entonces sí es importante evaluar qué se puede hacer y establecer, Elizabeth, mira si puede ser microempresa. Si eres microempresa, pagarías solo el 2% que sería $2,000. Te conviene ser microempresa, calificado como microempresa, Elizabeth. Pero si eres profesional, porque dice ahí, no me dice si es profesional, no me dice si tiene una actividad profesional. Sí, soy profesional. Automáticamente la única opción es que dentro de tu estructura puede ser que te falten gastos para medir. Ya son temas más de profundización. Creo claro que habría que Diego, analizarlo con él, qué tipo de ¿cuándo gastos. tú vas a analizar los tips tributarios? ¿En qué fecha? Un poco para que sepa Elizabeth Cuenca. ¿Qué fecha vas a hacer? El 16 de julio vamos a tener un webinar pagado, en este caso, con todos los TIC tributarios para microempresas, emprendedores y qué consideraciones debemos hacer para cuando nos toque pagar impuesto a la renta o IVA o ICE en el caso de los que... Más luego te consulto para que nos detalles un poco. Bueno, uno de los temas importantes, el objetivo de los SAS fue para viabilizar los créditos, Diego, porque a las personas naturales de emprendimiento no se los daban y eso originaba el tema. Entonces era primero simplificarte el proceso y segundo tener acceso a crédito, que yo creo que es importante, o sea, vamos a ver un poco de cómo es la creación, Diego, compárteles porque si hay que hacer aportes, pues no, si hay que hacer aportes y hasta cuántos accionistas pueden haber, Diego. Sí, el accionista, los accionistas pueden ser, o sea, mínimo uno, ya un accionista, hasta 3 accionistas si no me equivoco. En el caso del valor de capital puede ser de $1 hasta los múltiplos de dólares que requiera. O sea, no hay un mínimo de capital como en caso de otras empresas. Por eso mismos emprendedores, porque no hay un mínimo de capital. Las otras empresas empiezan con $800 de capital, etcétera. Entonces, esta empresa no tiene un mínimo de capital. Tampoco existe el registro mercantil como tal, o sea, no hay que hacer ese proceso de registrar la empresa en el registro mercantil. Entonces, no es necesario hacer eso. O sea, y ahí se van rebajando ciertos costos que yo pueda tener con respecto a otras sociedades. Los aportes en bienes es lo mismo, aportes de capital, etcétera. O sea, en este caso son los mismos tipos de aportes como lo hago yo en otras sociedades, simplemente que yo puedo hacer uso de un capital de $1 y ya. O sea, no es necesario hacer un mínimo de capital. Y lo más importante es que yo puedo hacer una transformación. Toda compañía puede convertirse en una sociedad de acciones simplificadas antes de su disolución, siempre que las 2/3 partes de sus accionistas o capital voten a favor de este acto societario. O sea, yo una sociedad que ya existe, también la puedo transformar en una sociedad simplificada. Ya. Ya. Explícanos esa partecita, aquí está. Sí, o sea, cuando yo tengo una sociedad ahora, yo también puedo acceder a hacer una sociedad simplificada. Si yo soy una SA, puedo acceder a hacer una SAS sin ningún problema. Solamente necesito el acto societario, en este caso, que la mayoría, las 3 partes de mis accionistas voten a favor de
de esa consideración. Ya, de la misma manera, toda sociedad por acciones simplificadas podrá transformarse en una sociedad de cualquiera de los tipos previstos en la ley de compañía. Si yo quiero pasar a ser una SA, lo puedo hacer, obviamente voy a tener que cumplir con las consideraciones que me pide la ley de compañía, para ser una sociedad anónima, que en este caso el mínimo de capital y otras consideraciones adicionales. O sea, dependiendo del tipo de compañía. Entonces yo puedo transformarme a una SA o de una SA ir a otra compañía. Esa es también la facilidad de este tipo de compañías. Aquí hay un poco un resumen, muchísimas gracias Diego, de los requisitos de la Constitución, ¿no? Un poco para que lo lean por favor ustedes y no tornarles aburrido la lectura, ¿no? La certificación electrónica es indispensable, ¿no? La reserva de dominio la puedes hacer en línea en la página. Contrato privado de escritura te lo van a pedir, tienes que ir donde una notaría. El nombramiento también y las peticiones de inscripción, ¿no? Que se necesita para esta gestión dentro del sistema. Pues no, ahí está toda la información para que ustedes conozcan y sepan en la constitución de este tipo de empresas. ¿Cómo se obtiene la firma electrónica, Diego? Ya hablamos de la facturación electrónica. Que era lo que yo les decía. En este caso, para crear la SAS también necesitan de ley una firma electrónica. Entonces, para hacer el RUC o la SAS, si ya es la idea de crear una SAS, se necesita igual en este caso una firma electrónica. Y como yo les mencionaba previamente, el Banco Central o la empresa Security Data es la que puede darles este tipo de servicio. En este caso, por gestiones de nosotras que hemos hecho con ciertos clientes, sabemos que Security Data ahorita lo pueden hacer mediante el correo, entran a la página, etcétera, y lo pueden realizar. Entonces, es mucho más fácil. No sé si el Banco Central está trabajando de la misma forma por el tema de la pandemia. Entonces, esto es la facilidad que tienen. Igual tienen que hacer todo el tema de la firma electrónica. Un punto importante aquí, se lo doy como ciertos tips para aquellos que ya hayan dicho, ¿sabes qué? Quiero crear una SAS, tengo la idea. Por ejemplo, hay ciertas todavía problemas entre la superintendencia de compañías, que te da la facilidad ya de la creación de la SAS, y cuando ya vas a la creación del RUC, allá en el servicio de rentas internas, para crear el RUC, para abrir el RUC de esta compañía SAS, te piden ciertos papeleos que piden para sociedades normales como SA, y que en este caso, como es una SAS y es de régimen simplificado, no tienen, por ejemplo, el registro mercantil, etcétera. Entonces, ellos te están pidiendo otras cosas. Todavía hay ese problema porque es una normativa nueva, todavía no hay esa sinergia entre las dos instituciones. Entonces hay ciertas problemáticas también con la autorización a terceros, porque es una empresa nueva y el representante legal se va a tener que crear un RUC, si es que no lo tiene, solo para autorizar a un tercero a que haga el trámite. Entonces, hay muchas consideraciones todavía aquí que no hay sinergia entre las dos instituciones. Entonces, muy bien, vamos yendo al punto también que Andrés me estaba diciendo. Adelante, Andrés. Adelante, Andrés. Justamente hay algo que también quería consultarles, y es que es importante un live o un webinar de este tipo justamente para las sociedades. John, hemos recibido mensajes, nos preguntan cuál es la diferencia entre este live y el webinar previsto para el 18 de julio, el cual tiene como nombre beneficios tributarios para microempresas, microemprendedores y profesionales. A ver, como parte de este proceso que ya te compartíamos al inicio, y gracias por todos los que se han conectado, es de que también hay inquietudes detalladas que lastimosamente no podemos responder, y pensábamos que ya hay que detallar. Mira, ya son 1 hora y 18 minutos y estoy aburriendo a la audiencia, creo, con Diego, que es muy entretenido lo que nos cuenta, pero son muchos temas, Diego, ¿no? Hay cosas que hay que ahondar, temas que han quedado pendientes. Entonces, el 18 de junio vamos a dictar, el 9 de julio, el 16 de julio se va a dictar esta charla que se asocia a los beneficios tributarios, lo que señalaba hace un momento Belén, Elizabeth Cuenca, Emilio, Gabriel, algunas personas que nos escribieron, pero ya nos toca revisar y que nos ahonden una pregunta, y va a ser webinar. ¿Por qué la diferencia? Porque lo vamos a hacer por Zoom. En Zoom es mucho más práctico, Andrés, y recuerdo la entrevista que tuvimos en TC, gracias por tu gestión, para poder conversar qué es un webinar. En el webinar vamos a revisar detalles y vamos a atender las consultas abiertas con la expertise de Diego
en la parte tributaria y nuestro expertise también en la parte financiera económica. Y podemos establecer aquellas compañías o personas, porque también son compañías, microempresarias o personas, todas esas inquietudes. Vamos a revisar eso el 16 de julio, ¿no? Y el costo es solidario, pues no, el costo es de $40 a las 6 de la tarde, pero es un webinar en Zoom. Vamos a enviar un link privado, van a ingresar, entran con sus preguntas, hacemos apertura de consultas, ellos van a participar así como nosotros, en que nos comenten los problemas y puede ser que en ese momento le demos la respuesta a Diego, que podría ser económicamente mucho más oneroso que participar en este webinar. ¿Correcto, Diego? Claro, sí, o sea, la idea con el webinar es poder ampliar todas estas cuestiones que quedaron, por ejemplo, ahora en suspenso, ciertas consideraciones, cómo calcular el impuesto a la renta, para cuando es persona natural, tengo dos actividades, como ya lo estábamos viendo ahora, el tema del IVA, el ICE para fundas, ver un poco más al detalle, y Sí. no solo, y ver también costos adicionales y cosas que tengo que hacer, por ejemplo, como que no solo es la creación del RUC, la compañía, sino también, por ejemplo, inscribir en el IES a mis trabajadores, si es que lo tengo que hacer, cuánto tengo Muchas cosas, ¿no? que pagar, o sea, son muchas Muchos temas. consideraciones para un emprendedor que recién comienza. Ya. Otro tema es que el 18 de junio, la próxima semana, tenemos flujo de caja, tiene costo, y también tenemos una charla gratuita sobre el COVID-19, lo que debemos saber previo al ingreso del trabajo. Ya nosotros ingresamos al trabajo, Gabriela Soria nos dio toda la asesoría, va a estar una persona de lo que es el manejo de seguridad ocupacional y también un doctor que realizó las pruebas en la compañía, ¿no? Entonces son personas que hemos convivido un poco y nos van a comentar los temas y los costos, porque te vas a un establecimiento y tienes que ir el personal, Andrés, es mucho más fácil que vayan a tu empresa y hay profesionales que lo brindan. Vamos a conversar el 25 de uno de ellos. Vamos a replicar la charla de reformas económicas y laborales el 19 de julio, el 9 de julio, para que participen. El 14 de julio, el uso de las APP, que es lo que vamos a ver, y el 16 de julio lo que les señalamos, y otras charlas que a medida que van viendo lo pueden ver, ¿no? El tema de precios de transferencia también. Y aquí están, pues no, esta es la de flujo de caja. Ya estamos llenando los cupos. Hay apenas 5 cupos abiertos, aprovechenlo por favor. Y vamos a entregar una plantilla de Excel, pero con el enfoque de Alinea Global, de Audit Corporate Internacional, como los auditores con enfoque internacional hacen los informes auditados asociados a este estado, que genera mucho dolor de cabeza, Diego, al momento de llenarlo, y que la super pide cierta Bastante. composición, ¿no? Si tú sabes eso, ¿no? El Está a formato de la super $50, es ¿no? algo complicado. Aquí tenemos esta charla muy novedosa con dos señoritas, señoras, que nos van a hablar de temas. Gabriela Soria va a tratar lo que ha implementado en sus clientes. La señorita de gerente eSolutions nos va a tratar, Eunice Muecay, todo lo vinculado a la salud ocupacional. Y la doctora Ana Berta Pacheco, médico ocupacional, va a explicarnos cómo se deben de hacer las pruebas ingresando ahora en este mecanismo de retorno al trabajo y que ya nosotros ya ingresamos y creo que hay una experiencia adherida en ello, ¿no? Asimismo, aquí está el flyer, así un costo de $50, lo que vemos. En la anterior, esta es gratuita, por si acaso. Esta es una charla 100% gratuita, este con costo, esta del COVID-19, regreso al trabajo, muy gratuita 100%, y este webinar tiene que ver con las reformas, ¿no? Y ya se aprobó, Diego, un poco en resumen, por favor, que ya estamos finalizando. Ya fue aprobado, Sí, ¿no? ahora en estos días, bueno, no se aprobó, se mandó un veto con ciertas consideraciones para que cambie la norma y ahí tiene que ir a estudios de nuevo a la Asamblea 30 días y que cambien o se acepten en este caso este veto y poder ya que vaya otra vez al Ejecutivo y poder aceptar ya la normativa. Entonces hay cambios y vamos a ver esos cambios ahí ese 9 de julio. Perfecto. Este live, ¿no? Para emprendedores 100%. Nos vamos a ver uso de APP para vender, facturación electrónica con Diego Cepeda de Colmena, un experto en manejo digital, y les puede ofrecer cómo hacerlo, cómo hacer la facturación electrónica, como inclusive persona natural, que también ya se puede hacer. Y Guillermo Olvin, un experto en el manejo de APP, WhatsApp, para que sigas vendiendo en tus emprendimientos, ¿no? Y nosotros les vamos a compartir, ¿no? Con mi equipo, cómo hicimos los cobros digitales. Mira, Andrés, cómo hicimos los cobros digitales viendo otras opciones con menor costo
para que mantengas tu emprendimiento. Esta charla totalmente free, gratuita, ¿no? Y aquí está la charla que señalaba Diego. Diego, por favor, explícanos qué vas a ahondar en este tema. El 16 de julio, claro, con gusto. El 16 de julio es cuando tenemos la charla donde vamos a ver todo este tema de beneficios tributarios para emprendedores, microempresas y profesionales. Vamos a ver cómo pagar el impuesto a la renta, ciertos tips para el pago de impuesto a la renta o IVA, consideraciones que a veces no tenemos para este pago de impuestos. Así que si quieren un poco bajar esta parte del pago de impuestos, pueden ser Utilizando las normativas, no, Diego, importante, cuidado ese bajar, ¿no? Utilizar las normativas tributarias existentes, ¿no? Porque lastimosamente, claro, porque tú sabes, hay beneficios que no hemos considerado. Como no lo sabemos, correcto. no los consideramos. Así es. Entonces, para adelante, un Diego. pago de impuestos real, entonces ahí tenemos esta charla de beneficios tributarios y vamos a considerar todo esto. Aparte vamos a ver lo de las empresas SaaS mucho más a profundidad para quien le interesó y vamos a ver mucha más parte normativa y ya gráficos y cálculos ya del pago de impuestos. Algo importante, este tiene un costo de $40 como tiene un enfoque, solidario, 100% solidario. Andrés, esa es la agenda de estos meses hasta agosto. Estamos hablando de 9 eventos, de los cuales 5 son gratuitos. Y en el mes de agosto está preparando nuestra área de mercadeo con Alinea Global, Diego, ¿no? Que somos miembros, una charla en el mes de agosto, 20 de agosto, de RPA, que es la Robotic Process Automation, que ya es una realidad, ¿no? Ecuador entró, pocas compañías son que entró a la automatización de sus procesos y la robótica. Andrés, te dejo. Muchísimas gracias, ¿no? Bien, previo ya a la parte final de esta importante charla a través de Facebook, Diego, sus conclusiones y despedida de esta charla tributaria para emprendedores, microempresas y también profesionales. Bueno, no, muchas gracias a toda la audiencia, primero que todo a toda la audiencia que nos vio ahora en este live. Encantado de poder que nos vean en los siguientes lives que tenemos que son gratuitos con varios temas interesantes para emprendedores, temas de ventas, etcétera, y que también en este caso puedan acceder a los webinars que son pagados, que son de temas muy interesantes, van a aprender muchas cosas y sobre todo van a tener materia prima para poder realizar sus análisis, en este caso financieros en los emprendimientos, etcétera, para ver cómo puedo pagar o cómo no puedo pagar cierto tipo de impuestos y tener la idea más clara de qué beneficios o qué beneficios no puedo utilizar como emprendedor, como una microempresa. Entonces, todas esas consideraciones vamos a verlas el 16 de julio y en las demás charlas también con otros tipos de temas. Lo de las charlas para también las reformas legales, laborales y tributarias, importante para todos los que ahorita estén con la problemática como tal, de por ejemplo en el tema laboral, ver qué puedo hacer, a qué tipo de beneficios me puedo acceder y que esté en convenio con mis trabajadores. Una aclaración importante, el color lila, recuerden que es Audit Corporate, tienen que entrar en Facebook Live, Audit Corporate, ingresan y todas las charlas color naranja o azul son de Tax Corporate, porque me decía, estoy en la página de Audit, no hay nada, ¿no? No, es que Tax Corporate es que maneja las charlas dependiendo del tema. Pues no, le agradecemos mucho a todos por compartir con nosotros. Vamos a seguir desarrollando esto, el plan está diciembre, contamos con el apoyo de Andrés Donoso, Gabriela Soria en todo el manejo digital, marketing corporativo que nos apoyan. Agradecidos a mi equipo de trabajo por este gran desarrollo de esquema de trabajo a nivel de webinars y live. Y Diego, muchísimas gracias por tu participación y gracias Andrés, gracias por estar con nosotros en este tema de hacer empresa día a día. Muchísimas gracias a todos. Una buena noche y hasta pronto. Gracias. Gracias.